Como están amigos, hoy les traigo el resumen de los principios de un buen niño. Los niños son buenos, angelicales, que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo. Sin embargo, no todo el mundo puede ser padre. Para sus padres especiales, estos niños han recibido una educación especial. Una vez se va con su nueva familia, iniciaría el verdadero entrenamiento. La monja le decía a ella que no necesitaba hacer que moquee su nariz cuando llore, ya que los niños que se portaban mal harían que sus padres los odien. Esta era una educación de regalo, los niños fueron criados para hacer armas tan pronto como empezaron a caminar. Fueron nutridos minuciosamente bajo la dirección de un oficial de disciplina especial. Incluso el costo de cada elemento utilizado era ridículamente caro. Los niños eran considerados computadoras, dependen de su comprador o padre. ¿Y para qué los utilizarán? Pero como son niños peligrosos, habrá medidas de seguridad. Una regla imprescindible ha sido grabada en ellos desde tan corta edad que no pueden desafiar. Y la llamaban 3 principios absolutos. Estos 3 principios son obedecer y controlar las órdenes del comprador, es una regla importante, así que se aseguraban de que la recuerden. El niño le decía a su comprador que un carro les perseguía, pero este solo le pide memorizar el rostro de la persona en la fotografía. El primer principio es que las palabras del padre son absolutas. El segundo principio es no usar el poder sin el permiso de su padre. Y al ver que éste ya estaba muerto, pedía ayuda mientras lloraba. Los que chocaron su carro no sabían que tenía un hijo, y no querían lidiar con un niño, preferían dejarlo en otro lugar. El último principio es, en caso de que surja una amenaza a la vida del padre. Ignoran los 2 principios y manejan la situación. ¿Qué tipo de buenos niños son? El padre ofrecía comprar uno de estos niños, pero era lamentable que no quisiera. También le ofrece a su único producto defectuoso. Tenía las mejores habilidades entre todos los élites. Se preocupaba mucho por él, pero lamentablemente lo perdió. Pero en realidad no sabía si realmente estaba vivo. Intentaron rastrearlo, pero él no podía usar su poder sin el permiso de un padre, así que no podían encontrarlo. Probablemente estaba viviendo y escondiéndose por ahora como un niño normal. O quizás simplemente murió. Por otro lado, un estudiante estaba siendo golpeado, pero solo decía que fue un buen golpe. Pero por dentro los maldecía. En lo que quería volver a golpearlo, otro se adelanta. Pero su golpe fue lo suficientemente fuerte. Juno sabía que incluso él era mejor. Pero por haberse metido en su camino, Sion recibe una bofetada. Esto lo había molestado, pero sonriendo le dice que fue un buen golpe. Una vez se retira, Sion decía querer pelear con él. Juno sabía que no podía ganar contra ambos, y como Sion no podía golpearlo en ese lugar, le pide que lo siga. Más tarde van a comer, pero a Sion solo le interesaba obtener el mismo puntaje que Yusef. Además, a la tienda que fueron a comer, era de la madre de Juno. Se estuvo escondiendo por mucho tiempo, pero no podía creer que fuera atrapado por alguien como Sion. Pensaba en matarlo, pero se detiene al ver que Sion saluda cordialmente a su madre. Pero no podía dejar que esto continúe, por eso le dice a su madre que debían irse. Y su madre empaca comida para que disfrute con sus amigos. Ya que el amigo de su hijo, también era su hijo. Juno sabía que estaba mal, ellos no eran lo que su madre creía, eran diferentes. Por eso le pide a Sion que no se lo entregue a Yusef, al retirarse, su madre le pide que vuelva otra vez con sus amigos. Juno estaba condenado, le había dicho a su madre que pretendiera que no se conocen. En ese momento, mientras le estaba gritando a su madre, no entendía por qué lo hacía. Pero su madre se estaba disculpando. Más tarde, Yusef había comprado comida de la tienda de su madre, pero estaba con un trapo. Y como no podía comerlo, se lo restriega en la cara pidiendo un reembolso. O quizá iría personalmente a su tienda. Juno se lo había pedido amablemente, que no dijera nada. Y como estos no eran sus amigos, Yusef le echa la comida y pretendía contarle a su madre. En ese momento Juno intentaba apuñalarlo con un bolígrafo. Pero al escuchar las palabras de su madre, que quería que se lleve bien con sus amigos, se detiene. Algo que había molestado a Yusef.
Más tarde Sion llega a su clase, pero había oficiales en su aula. Juno estaba siendo golpeado constantemente por lo menos 15 minutos al día. Se desmayó y recobró la conciencia varias veces, completamente adolorido. Cada vez, Juno rogó perdón y se disculpó. Pero la golpiza nunca cesó y todos sus compañeros lo ignoraron. Al final, el único que dio un final a la violencia fue el mismo Juno. Más tarde, Yusef pretendía decir que Juno se tropezó mientras jugaban. Preguntó a su padre, y éste le dijo que existía una ley en Corea, violencia juvenil. Pero Yusef no podía ser elegido, ya que era un año mayor. Por eso le pedía el favor a su compañero para que confiese que empujó a Juno. Este tipo quería hacerlo, pero temía ser juzgado por la ley civil. Pero eso no pasaría, ya que no había nadie que pueda llenar la denuncia. Y aunque los atrapen, solo serían juzgados por violencia juvenil. Tampoco sería gratis, ya que les pagaría 10 millones de wons por persona. Por otro lado, en la casa de Juno, Yusef estaba de camino. Como el elevador no estaba funcionando, deciden subir las escaleras, pero al llegar al 5.º piso, se dan cuenta que la puerta del ascensor fue bloqueada. Y alguien detrás de ellos les preguntaba por qué llegaban tan tarde. Era Sion, no necesitaba que le expliquen nada, solo quería saber dos cosas. Cómo supieron acerca de la tienda de la madre de Juno, ya que solo Sion sabía de esto. Yusef le dice que no compró los cigarrillos que le pidió, por eso estaba curioso de lo que estaba comiendo con los niños de la vecindad. Y más tarde se encontró con Juno peleando con su madre. Esta era la culpa de Sion, y la segunda cosa que quería saber, qué estaban haciendo en ese lugar. Estos vinieron a conocer a la madre de Juno, para llenar la denuncia y dormir plácidamente. También lo estuvo molestando un tiempo, pretendiendo acosar a Juno con ellos, pero en realidad lo estuvo protegiendo todo ese tiempo. Claramente pensó que Yusef era estúpido. Sion ya suponía todo esto, pero estaba bien aclarar las cosas. Usando el extintor para golpearlos. Y bloquear los ataques de Yusef, y golpearlo en su pie. Los huesos de su pie ya estaban rotos, ya no podría caminar. Yusef quería saber por qué le hacía esto. Sion le dice que 3 principios eran impuestos a los niños. El primero, las palabras de sus padres son absolutas. El segundo, sin el permiso de sus padres, no deben usar la violencia. La tercera y más importante, en el caso en la que sea amenazada la seguridad de los padres, olvida las 2 primeras reglas y toma las riendas de la situación. La madre de Juno dijo que todos los amigos de Juno eran como sus hijos. Y como estaba amenazando a su madre, quería decir que podía destrozarlo por completo. Por otro lado, le informan al director que había una llamada desde Corea, del personal de Baeko. Este le decía que lo encontraron, la leyenda perdida de la mansión muerta. Nombre en clave, Sean, y estaba en Corea. Mansión muerta, era el proyecto de un arma especialmente entrenada con multipropósito. Buen chico. Sean, de entre todos los niños creados por la mansión de la muerte. Era de lejos la más perfecta obra maestra, infiltración y habilidades con las armas. Y hasta increíbles habilidades asesinas. Un producto que sobrepasaba cada campo. Estaba propuesto para uno de los mejores clientes, una cierta organización yakuza en Japón. Aún así, hubo un problema con el envío, en lugar de ir a Japón, se fue a Corea. Eso fue hace 5 años, el director pensó que ya estaba muerto y se rindió. Ahora debían traerlo de regreso, y la encargada de este trabajo sería Rachel. Y en caso de resistencia, debían suprimirlo y traerlo a la fuerza. Ella era la instructora de la mansión de la muerte, Rachel, de especialidad desconocida. Pero el director le pide que lo traiga con la mayor delicadeza que pueda, y debía dejar las armas, ya que eran demasiado. Por otro lado, el padre de Yusef va a disculparse con la madre de Jungo, era su culpa por fallar en la correcta educación de su hijo. Quería cubrir el costo de los médicos y el daño psicológico de Juno. Pero su madre sabía que nada cambiaría, aunque se disculpe, no era algo que se solucione con una simple disculpa. Y como su estrategia no funcionó, este decide retirarse. Ya que la eficiencia era lo que más importaba,
pero como no tenía ninguna intención de establecerse, no había razón alguna para perder su tiempo en ese lugar, ya que siempre había otros métodos que podía usar. Y era el área de su especialidad. El lugar olía asqueroso para este hombre y le pide a su empleado que lo destruyan y construyan un complejo multiusos. Por otro lado, Joseph estaba en el hospital, siempre tuvo sospechas de Sion y le contaba a su padre que hablaba de algunos principios grabados. Su padre preguntaba si era algún tipo de tendencia entre los jóvenes, en eso le pide a la enfermera que lo deje solo con su hijo. Una vez se retira, su padre lo abofetea. Lo que lo molestaba más no era que acosara a algunos niños, ni siquiera que uno de ellos saltara de un edificio por su culpa. Esas cosas no importaban, si quería ir a su casa para terminar todo por sí mismo, no hubiera dejado todo hecho un desastre. Lo básico del trabajo era nunca hacer lo mismo dos veces. Ahora debía mirar y aprender, cómo los adultos lidiaban con los problemas. Había enviado varios hombres para golpear a Sion. Era posible que golpeara a 4 de sus amigos de una sola vez, pero las cosas no funcionaban de la misma manera con los adultos. Y por su culpa, su joven maestro Joseph quedó humillado. Así que debía reflexionar sobre esto. Logran dislocarle el brazo, pero Sion solo los veía como idiotas, ya que no eran capaces de ver la diferencia entre un brazo dislocado y uno roto. Pero se había vuelto molesto, debido a los 3 principios, era incapaz de usar su fuerza sin recibir órdenes. Pero sería suficiente para calmar las cosas. O se vería obligado a buscar una nueva identidad. En eso la madre de Juno lo reconoce y lo lleva a su tienda para invitarlo a comer. Sion interpreta esto como una orden, podía percibir a la madre de Juno como su propia madre. Al terminar, preguntaba por Juno, la cirugía había ido bien y solo esperarían su recuperación. Estaba segura que su hijo lo superaría, pero no estaba segura de hacer lo mismo. Quería destruir y aplastar todo, así era como se sentía, quería aplastar al padre de Joseph también. Pero Sion ya se había retirado. Por otro lado, en la empresa del padre de Joseph, este agradecía a sus trabajadores, ya que gracias a ellos llegaron tan lejos. Y entre los mozos, estaba Sion golpeando a uno de estos empleados. Y usando tenedores y cuchillos, mata a 2 más. El jefe podía recordar al niño de pelo rubio que golpeó a su hijo. Sion hacía esto por el primer principio, las palabras de un padre eran absolutas. Destruir y aplastar era lo que dijo la madre de Juno. En eso aparece el hombre que le dislocó el brazo, estaba seguro que se lo había roto. Pero es golpeado por Sion, y al sujetar su brazo, le enseñaría cómo se veía un brazo roto. En eso el jefe dispara, pero había fallado. Sion sabía que era difícil atinar a esa distancia, a menos que sea un profesional. Hablaba como si supiera mucho, además, escuchó a coreanos hablar sobre los 4 grandes equipos, preguntando si era parte de ellos. Pero Sion no sabía nada de eso. Si perteneciera a un equipo, sería a la tienda de bocadillos de Juno. Empezando a comprender la situación, le preguntaba si esa mujer lo envió a matarlo. Pero no lo hizo, ya que solo le dijo que lo destruyera y lo aplastara. Y con un movimiento rápido, logra desarmarlo y golpearlo. Pero antes de que caiga, logra sujetarlo, esto no era una venganza o retribución. Era solo el primer principio, la orden absoluta de un padre. La eficiencia del trabajo era lo más importante para el jefe, nunca debió repetir 2 veces un mismo trabajo. Ahora se daba cuenta que debió tomarlo con más cuidado, fue una chica la primera vez, y ahora fue Sion. Pero la próxima vez los mataría a todos. Sus palabras carecían de sentido para Sion, ya que el tercer principio decía, si hay una amenaza a la seguridad de un padre, resuelve la situación. Claramente eran padre e hijo, ambos eran iguales. Por otro lado, en el hospital, la enfermera decía que nunca vio a alguien tan herido como Joseph. Y el que lo golpeó debió ser muy bueno, pero era demasiado. Claramente a Joseph le dolía mucho. En eso la enfermera le preguntaba sobre la conversación con su padre, acerca de los 3 principios. Joseph se da cuenta de la medicina por el color extraño, pero no debía preocuparse, mientras solo ponga la mitad, no moriría. Ahora quería escuchar su respuesta de los 3 principios absolutos.
Joseph decía no saber nada, pero lo había mencionado temprano, pero cambiaría la pregunta. ¿Conoces a un chico llamado Sean? La enfermera era Rachel, y su especialidad era ocultar, infiltración e interrogación y tortura. Más tarde hablaba con el director, ya que tenían un problema, al parecer Sean había usado su poder. El director no lo entendía, Rachel lo rastreó hasta la escena, pero Sean ya se había ido cuando llegaron. Y había varios hombres gravemente heridos. No importaba cuán hábil sea Sean, era imposible de ejecutar bajo las restricciones de los 3 principios. Era algo increíble, en la historia de la Mansión de la Muerte, nunca había sucedido. Era por eso que lo llamaban los 3 principios absolutos. Y si Sean estaba ignorando los 3 principios, ya no era un asunto ordinario. Las armas que la Mansión de la Muerte ha vendido, podrían ignorar el control y buscarlos. Por eso le pide a Rachel cambiar la operación, investigar a Sean era la prioridad. Debía descubrir si realmente estaba ignorando el control y usaba su poder. Y si necesitaba ayuda en Corea, podía obtener ayuda del personal de la oficial de empleo Tigre Blanco. Por otro lado, Rachel ya había terminado su investigación sobre Sean, estaba matriculado en la escuela Yeona, sus padres supuestamente estaban en el extranjero, pero eran padres falsos no identificados. Pronto lo descubriría todo, y este trabajo empezaba a emocionarla mucho. No sabía cuánto había crecido Sean, fue el mejor entre los niños que entrenó, dominó perfectamente cada arma. Quería ver su crecimiento sin importar su misión. Pero Sean estaba en su clase presumiendo como Joseph le rogaba. Algo que había asustado a Rachel, no podía creer que ese niño vulgar sea realmente Sean. Y al verlo confrontar con otro estudiante, pensaba que Sean estaba estableciendo la jerarquía del lugar. En la Mansión de la Muerte, tuvieron esa temporada cada año, pelear para medir el poder de combate de otro y determinar superioridad. Sean era tan lindo cuando ellos incluso retaban a Rachel. Y Sean siempre fue el más fuerte. Sí, era el más fuerte, pero no entendía por qué ahora estaba siendo golpeado. Si estaba escondiendo su identidad, Sean no usaría su poder imprudentemente. Eso significaba que Sean seguía bajo el control de los 3 principios. Por el momento lo observaría, el buen niño de la Mansión de la Muerte debía poseer no solo fuerza física, sino también intelecto. Sean siempre destacó entre ellos, incluso si escondía su poder, su intelecto no podía evitar mostrarse. Pero le enseñaría de nuevo si surgía la oportunidad. Pero al ver lo que hizo en lugar de prestar atención a la clase, Rachel estaba decepcionada. Por eso lo golpea. Esto no tenía sentido para Rachel. Su Sean no podía ser tan tonto. Era raro, la cara parecía algo familiar, pero no sentía ninguna gracia en absoluto. Empezaba a pensar que todo era una coincidencia. No había manera de que ese niño tonto sea Sean. Por eso cambiaría de planes, no solo era sobre el control de los 3 principios. Necesitaba saber si era realmente el nombre en clave Sean. Disfrazándose como un estudiante. Una vez termina sus clases, Sean se quejaba por el dolor, ya que la profesora usualmente no pegaba tan fuerte. Y Rachel estaba decidida a matarlo si no era Sean. En eso aparece la madre de Juno y le pide que le ayude con las bolsas. Rachel lo sigue hasta su tienda, la mujer había mencionado a Joseph, el tipo que dejó inconsciente a su hijo. Pero no entendía la relación con Sean, era muy vulgar como para ser Sean. Mientras más lo veía, más vulgar se volvía. Claramente no era Sean, y se atrevía a mostrarse tan vulgar con la cara de su querido Sean. En eso comienza a pedir agua por lo picante que era la comida. Pensando que los coreanos estaban locos, ya que la comida era veneno. Y con una sonrisa, Sean le decía que coma despacio, ya que se veía torpe. Esto la molesta, jurando que lo mataría. Y ahora que lo pensaba, Sean tampoco soportaba la comida picante, en esos momentos Rachel siempre tomaba su mano. Si todavía estaba en Corea, debía estar sufriendo bastante. Ahora entendía que Sean estaba soportando el picante. Pensaba que era un tonto, solo no debía comerlo, preguntándose por qué comía todo lo que le daban. Pero ahora que lo pensaba mejor, había seguido todas las órdenes de la señora. Él la escuchaba, se consideraba imposible que actuara bajo las restricciones.
Ese tipo de trabajo de calidad era imposible sin una orden, pero sería posible si alguien le ordenara a Sean que destruyera la construcción de Wingwow. Y si había alguien que pueda tener ese motivo, solo sería la dueña del lugar. El primer principio de niños buenos de la mansión de la muerte, la palabra del padre es absoluta. Si Sean veía a esa mujer como su padre y sigue sus órdenes, todas las piezas se unían. Y existía una manera simple de verificarlo, lanzando un palillo a la señora, pero es detenido por Sean. Tal como lo había esperado. En eso Sean la sujeta y la aleja de la tienda. El tercer principio, en caso de que surja una amenaza a la seguridad de los padres, debían ignorar los dos principios y manejar la situación. Pero Sean le pide que se detenga, ya que lo estuvo siguiendo todo el día. Reconociendo a la hermana Rachel. Esto lo confirmaba, era realmente Sean, y había pasado un buen tiempo sin verlo. Pero era extraño que siguiera a esa señora como si fuera su madre. No era posible que una dueña de un penoso puesto pueda ser cliente de la mansión de la muerte. Sean sabía que hizo un escándalo, pero no esperaba que lo atraparan tan rápido. En eso Rachel comienza a atacarlo, una vez lo tumba en el piso, le decía que ya era hora de que regrese. Había muchos clientes esperándolo. Pero Sean no quería regresar a ese entonces. Recordando el momento en el que le dieron su nombre. Park Seon. Pero no sabía que fue ese recuerdo, dando un cabezazo a Rachel. Claramente no volvería pacíficamente. Sean había escapado, y para que envíen a Rachel a que lo busque, la mansión de la muerte no estaba bromeando. También no sabía quién era la persona que recordó. Más tarde, el director estaba molesto ya que Sean había escapado, y Rachel se aseguraría de encontrar a la señora que controlaba a Sean con los tres principios. Ya que Sean la reconocía como su madre. No creía que esto sea posible, preguntando si la mujer hacía uso de los tres principios deliberadamente. Era necesario investigar más, pero Rachel no estaba segura. Si ese era el caso, confirmarían primero las cosas por el lado de la mujer. Había dos maneras de recuperar a los buenos niños de sus padres. Rachel estaba disfrazada, diciendo que era la madre de Sean y que viajaba mucho. La primera forma de recuperar a un buen niño de sus padres era si el familiar voluntariamente entrega a su hijo, ordenando el regreso a la mansión de la muerte. Por eso le pide a la señora que le diga a Sean que no vuelva nunca más y vaya a su casa. Pero la señora decía no poder hacer eso, si decía ser su madre, debió ver su cara y la ropa que llevaba. Seguramente no sabía nada de su vida escolar. Sean siempre tenía la cara sucia y su ropa estaba desarreglada. Llegó a pensar que los chicos crecían así, incluso su hijo Juno decía lo mismo. Por eso no quería que Sean terminara de la misma manera. Sean necesitaba un familiar que cuide de él, y si su madre estaba ocupada viajando, ella quería hacerse cargo. Era la razón por la que no podía cumplir con la petición de Rachel. Lo cual la había molestado. Más tarde informa al director que el primer intento falló, ambos querían que esto terminara pacíficamente. Pero ahora debían seguir con el segundo método. La segunda manera de recuperar a un buen niño de sus padres es con la muerte del padre, el niño vuelve a ser posesión de la mansión. Al día siguiente Rachel ya estaba vigilando a la señora y tenía preparado varios explosivos. Hace estallar uno para crear confusión y aprovecharlo para dispararla. Nunca podría ser la madre de Sean, ya que Rachel no lo permitiría. Pero en el momento en el que dispara, Sean logra bloquearlo. Había visto bloquear una bala con un satén en un juego, pero realmente había funcionado. Ya había imaginado que Rachel hiciera algo así, pero bombas y pistolas, esto ya era demasiado. Rachel le pide no interferir, ya que quería liberarlo de esa señora. Pero Sean no dejaría que eso pase, por el tercer principio, y Rachel seguramente sabía a lo que se refería. Frustrada, Rachel decide usar una navaja, pero Sean logra bloquearlo con una lata. Comienza a atacarla, pero Rachel estaba segura que no podía vencerla, ya que ella fue quien le enseñó. La pelea era una forma de obtener su objetivo, y este combate debía tomarlo como una clase suplementaria. Pero, ¿cuál era el propósito de su pelea? En ese momento un niño estaba llorando en medio de toda la confusión, y la señora comienza a acercarse.
Este decía que no podía encontrar a su madre, pero estaba sosteniendo una navaja. Por otro lado, Sean estaba evadiendo los ataques de Rachel, quien le revela que estaba en una misión con el fin de liberarlo. Logrando rozarle la mejilla, Sean sabía que ella era buena con esa arma, pero se aleja y le lanza algunos envases. Rachel le pide que se deshaga de la señora y vuelva a la mansión, ya que, después de todo, era la basura de la mansión. Sean le lanza harina, que es cortado y se esparce por la tienda. Gracias a la poca visibilidad, Sean intenta apuñalarla con una tijera, pero Rachel era rápida. Ella estaba emocionada, ya que este era el verdadero Sean. Había dicho que Sean era basura, y no entendía por qué quería que volviera a una familia que llamaba basuras a sus familiares. Y si fuera una basura, claramente Rachel también era una. En lo que la señora buscaba a los padres del niño, este estaba a punto de apuñalarla. En eso llega Sean, y el niño no tiene más opción que esconder su arma. También se da cuenta al verlo, se trataba de la leyenda de la mansión de la muerte, Sean. Y el hecho de que esté en ese lugar, significaba que Rachel perdió. Sean le preguntaba si recordaba el número de sus padres, pero le dice que no lo recordaba. Sean era una gran variable para él, por eso quería intentarlo de nuevo. Va corriendo hacia la señora, usaría el sentido de preocupación para acercarse al objetivo. Pero Sean lo detiene y lo carga, pidiendo que deje de llorar. Además, debió aprender en la mansión que, apegarse tanto a otros hacía que lo odien. Por eso debía parar. Pensando que debería ir a hablar con el director directamente, seguramente el niño tenía una línea directa para comunicarse. Pero el niño insistía con su mentira, diciendo que no entendía lo que decía. Pero con un golpe, hace que el niño suelte la navaja, quedando inconsciente. Por otro lado, en la mansión de la muerte, el director recibía una llamada. Y al escuchar la voz, estaba seguro que se trataba de Sean. Creía que podía atraparlo solo con Rachel y un niño pequeño. El director quería saber si ambos murieron. Pero sin importar cuántas personas envíe, el resultado sería el mismo. Era libre de venir a verlo personalmente. El director creía que Sean huiría, pero este sugería enfrentarse a la mansión de la muerte. Pero si llegara a haber una amenaza a la seguridad de un familiar, debía encargarse de la situación. Siguiendo el tercer principio, consideraba que la mansión de la muerte era una amenaza y contraatacaría acordemente. Era tal y como esperaba el director, era el regalo del Señor más puro y hermoso que cualquier otro. Sean podía seguir los tres principios al pie de la letra. Estaba de acuerdo con Sean, pero debía regresar al niño. Solo entonces no tocaría a la señora. Dicho esto, Sean le pide que envíe a Rachel para recoger al niño. Pero esto le causaba gracia al director, ya que Sean era muy inocente, esperando verlo lo antes posible. Momentos después despierta al niño, este estaba alerta buscando su arma, pero Sean le pide que solo coma. Después van a encontrarse con Rachel para entregar al niño y le da algo de comida para el camino. Pero estaba muy relajado para Rachel y le advertía que aún no había perdido. Y muy pronto se volverían a encontrar. Y si hubiese solucionado las cosas con la señora, las cosas serían diferentes para el niño. Y por ahora, estaba descartado. Era por cosas como esta que los mocosos inútiles como él deberían haber sido eliminados hace tiempo. Al escuchar esto, Sean le vuelve a ofrecer la comida. El niño en llanto le decía que la comida sí era rica. Por esto, Sean le sugiere regresar al puesto donde la vendían. La propiedad de los niños buenos en la mansión de la muerte pertenece a los compradores, los padres. Pero si esos padres mueren, la propiedad se revierte a la mansión de la muerte. Entonces el niño es adoptado nuevamente y es enviado a una nueva familia. Adoptado de nuevo por una nueva familia. Una nueva familia. El director le preguntaba a Eugene cuántas veces había pasado por esto. Ya era la cuarta vez, pero el director no le preguntó para que respondiera. Claramente obtendrían ganancias enviándolo a nuevas familias. Pero había fallado en mantenerlos con vida 4 veces. Era la peor desgracia en la historia de la mansión de la muerte. Si esto continuaba, no tendría más opción que disponer de él. Ya debería saber qué le sucedía a los niños de los que disponían.
Ahora necesitaba convertirse en alguien importante, por eso le daría una última oportunidad. Debía ir a Corea para ayudar a Rachel a recuperar a Sean. Si no quería ser despedido, debía probar su valía. Pero ahora, Rachel lo había despedido. Eugene quería probar su valor, por eso pedía una oportunidad más. Pero claramente nunca se la darían. En ese momento Sean le invitaba comida. Al escuchar esto, Rachel le daría una última oportunidad, debía matar a la madre de Sean. Esta era la última oportunidad de probar su valía. Y este debía traerlo de regreso. Rachel se daba cuenta que Sean lo veía como una amenaza, quería decir que la tercera regla aún aplicaba. Pero había acordado entregar a Eugene a cambio de no lastimar a la señora. Pero el niño lo había decidido, además, pasó mucho tiempo desde que tuvieron un cliente en la tienda. Rachel lo dejaría ir, pero sería su última oportunidad. Como las negociaciones terminaron, Rachel ordenaría que lastimen a la señora. A Sean no le interesaba lo que hicieran, ya que golpearía a cada asesino que envíen. Es lo que dijo en ese momento, pero no entendía por qué Eugene estaba en la casa de la señora. Anteriormente Sean se comprometió a cuidarlo por un día. La señora estaba sorprendida al escuchar que la madre de Eugene era una amiga de la madre de Sean. Eugene agradecía por la comida, pero pensaba en no perder esta oportunidad. Y para Sean era extraño estar en la casa de Juno y preguntaba si podía ingresar a su cuarto. Una pregunta hecha como en un trance. Era una habitación ordinaria, una habitación común, con dramas y películas. La típica habitación donde uno sueña a veces y se esfuerza a diario. Una habitación que parecía estar repleta de la esencia de una familia feliz, una habitación que desprende ese tipo de cosas. Tal vez, es por eso que Sean deseaba una familia como la de Juno, ordinaria y común. Pensando que en esa habitación, pudo haber sido feliz, pasando su tiempo normalmente. Nunca debió quedarse como un espectador. Una vez termina de comer Eugene, y al ver que Sean estaba lejos, esta era su oportunidad. Le haría algunas preguntas para despistarla, preguntando si había alguien más aparte de su hijo. Pero la señora le dice que al padre de Eugene lo necesitaban en el cielo, así que tuvo que dejarlo ir. Pero Eugene le decía que su hijo no pudo formar parte de ninguna familia en ningún lado. Un débil perdedor, un hijo inútil que no pudo encontrar familia. Una familia se trataba de cubrir las necesidades de los otros y valorar el valor de los otros miembros. De lo contrario, solo eran obstáculos que consumen recursos. Ese tipo de persona no era necesitada. Pero la señora le decía que así no eran las cosas. Eugene quería saber cómo era, pero en ese momento Sean los interrumpe. Por la noche, ambos estaban durmiendo y Eugene estaba molesto por dormir en el piso. Y al ver la habitación de Juno con luz, ve a la señora durmiendo en el escritorio de su hijo, Eugene pensaba que la señora era muy extraña, ya que llamaba familia a un inútil. Incluso ponía ese tipo de expresión a alguien que acababa de conocer. Pero aún no había probado nada y quería saber cómo un niño inútil podía tener familia. Necesitaba ser miembro de su familia, en eso Sean cierra la puerta, preguntando si al final esa era la decisión que tomaría. Eugene decía seguir órdenes y Sean no debía interferir. Pero al disparar, la pistola estaba sin balas. Era la pistola que obtuvo de Rachel y Sean se encargó de quitarle las balas. Claramente cometió un error, debió notar que el cargador estaba vacío cuando sostuvo el arma. Seguramente seguía siendo un novato. Como el primer plan no funcionó, intenta apuñalar a Sean, pero logra manejarlo bien, chocándolo contra la puerta y ambos entran en la habitación. Como la señora seguía durmiendo, Sean le pide que se tranquilice. Intenta ir tras la señora, pero Sean lo sujeta con una corbata. Logra cortarla y rápidamente intenta atacarlo. Pero Sean no contraatacaba, pensando que estaba siendo blando con él, pidiendo que lo enfrente apropiadamente. Al quitarle una navaja, Sean estaba decidido a encargarse de Eugene apropiadamente. La oportunidad es aprovechada por Eugene, que lanza su navaja a la señora. Pero rápidamente es bloqueada por Sean, golpeando su pie para que tropiece. Logra detenerlo antes que caiga, ya que no podían hacer ruido.
Eugene se daba cuenta que la fuerza de Sean era abrumadora, claramente era el legendario Sean de la Mansión de la Muerte. En eso la señora golpea a Sean por estar peleando con un niño. Mientras Sean se disculpaba, Eugene quería aprovechar esa oportunidad. Sean se da cuenta de sus intenciones, por eso le pide que se detenga. Decía que no estaban peleando, solo eran ejercicios matutinos. Eugene también barajeaba su navaja diciendo que era un juguete. Sabía que no podía ganar, no podía matar a la señora con Sean a su lado. Un ataque directo era imposible. La señora también le pide a Eugene que no juegue demasiado con su hermano, ya que era familia después de todo. Lo consideraban su familia, comieron y durmieron bajo el mismo techo, eso lo hacía parte de su familia. En eso alguien toca la puerta, la niña se disculpa por venir temprano, diciendo ser la hermana mayor de Eugene. Claro, Sean no se comía ese cuento, preguntando por qué vino en realidad. La chica decía venir a recogerlo, vino a recuperarlo y garantizar la seguridad de la mujer. Ese había sido el acuerdo. Pero Sean quería saber quién ordenó a Eugene matar a la señora. Era una orden unilateral de Rachel, y Sean fue quien la tomó. Pero si eso era verdad, Sean le pide que aleje la navaja que traía puesto. Ella estaba contenta al ver que Sean era tan rápido para notar las cosas. Pero si cooperaba voluntariamente, no pasaría nada. Sean decía estar asustado, preguntando qué pasaría si no llegara a cooperar. En eso Eugene los interrumpe, preguntando a su hermana por qué le tomó tanto tiempo llegar. Ambos hermanos parecían llevarse bien, pero desafortunadamente Eugene había fallado. Y el director estaba muy decepcionado. Pero Eugene le decía que arruinó su plan por completo, claramente era una novata. Eugene estaba esperando la oportunidad de integrarse con esa familia. Su hermana sabía que era una excusa, pero Eugene le dice que la operación no era tan simple. Esa persona estaba resguardada por la mano legendaria de la Mansión de la Muerte. Claramente era tonto como un burro y feo como una blasfemia. Pero él mismo había tratado con él, y era muy fuerte. Su hermana pensaba lo mismo, y se disculpa por arruinar su operación. Lo admitía, pero no debía preocuparse, ya que la nueva operación estaba en marcha. Y por ahora, solo debían regresar. Entonces se despiden de la señora. En eso la señora le pide a Eugene que vuelva otra vez, ya que le prepararía algo delicioso. Era lo mismo para Sean, y este estaba esperando el momento de traer a Eugene de nuevo. Por otro lado, en la oficina del director. Le decía a la señora que pasaron por el comité de violencia escolar para discutir sobre los perpetradores y sus castigos. Y los padres de estos prometieron compensar los daños. Los niños involucrados serían suspendidos. También quería enseñarle a los perpetradores, pero al verlos, la señora se sorprende, preguntando qué hacía la foto de Sean entre los perpetradores. Por otro lado, el director quería saber cómo había pasado todo esto. Rachel no tenía excusa, le había ordenado a Eugene matar a la señora, pero honestamente, él era verdaderamente un niño inútil. No pudo llevar a cabo una simple orden apropiadamente. Pero no era lo que estaba preguntando el director, le pidió que recuperara a Eugene y que deje de molestar a esa mujer. Pero había ordenado a Eugene matarla. Claramente Rachel era la que no podía seguir sus órdenes apropiadamente. Rachel se justificaba diciendo que todo fue para salvar a Sean. Pero el director tenía en muy alta estima las promesas, ante lo divino, solo debían existir la fe y la confianza. Solo debe haber fe y confianza ante Dios, todo lo demás era herejía. Sin embargo, debido a que hay niños que carecen de fe, no tuvieron más opción que crear los 3 principios como medio de control. Por eso Rachel debía recordar cuáles fueron las consecuencias de la acción espontánea y desenfrenada que había generado. Debía entender, las órdenes, director y las promesas, estas eran las reglas absolutas de la Mansión de la Muerte. Y no debía preocuparse por la recuperación de Sean, no se rendirían. Había muchas maneras de hacerlo, incluso sin tocar directamente a la señora. Por otro lado, todos estaban intimidados al ver a Sean, pero él pensaba que estaban preocupados por un examen. En eso le preguntaban si eran ciertas las imágenes que se compartían. Claramente era una foto burda y retocada, y al preguntar dónde lo obtuvieron,
estos se disculpan con Sean. El rumor decía que Yusef era el lacayo de Sean, incluso era amigable con los mafiosos. Se decía que también ordenó a Yusef que aplastara a Juno. Sean decía que no era verdad, nunca haría eso. Algunos pendejos creían que Sean era genial por eso, y al querer golpear a un estudiante, Sean lo detiene. Les decía que trataba de no presumir, pero tenía un poder oculto, pero se los contaría todo fuera de clases. Muchos compañeros pensaban que Sean no era tan malo, pero las apariencias engañaban. Una vez fuera, Sean se entera que las fotos fueron compartidas en el chat grupal. Mandaron la foto y dijeron algunas cosas, pero después simplemente se salieron del chat. Sean se preguntaba si fue un truco de la mansión de la muerte, pero no comprendía el propósito. Una vez más había sido expuesto, quería asistir a la escuela en silencio. Quería graduarse tranquilamente, no quería quedarse atrapado en esas travesuras infantiles. Tratar con niños como ellos era aburrido, por eso estaba mirando el mundo de los adultos. Por eso les pide que este asunto no se propague más, debían mantenerlo en secreto. En ese momento, la señora ve a Sean con los matones. En la oficina del director, la señora no creía que Sean sea capaz, pero este le enseña una foto y había muchos testigos. Además, creía que Sean realmente era el instigador. También fue difícil comunicarse con sus padres, tal parecía que no recibió apropiada educación familiar. Y como experiencia siendo director, un niño como Sean podía ir fácilmente por el mal camino. Por eso no debería confiar en Sean. Más tarde, Sean realmente esperaba que las cosas se calmen, y sus compañeros eran sorpresivamente ingenuos. Y se daba cuenta que lo estaban siguiendo. Marie pensó que se escondía bien, pero había fallado. Claro, Sean quería saber del por qué, haciendo las cosas más complicadas para las personas. Pero al parecer, Sean lo había disfrutado, imitando su actuar frente a sus compañeros. Pero quería saber cómo estaba, ya que lo hizo el matón más importante de su escuela. Pero eso no era importante, lo realmente importante fueron las miradas frías y duras de los niños, o los ojos llenos de traición y desprecio. ¿Acaso no le gustaron? Además, sus fotos editadas estuvieron bien hechas, pero no sería suficiente para engañar al público en general. El trabajo era crudo, pero dado el apretado calendario y los recursos limitados impidieron a María hacer un trabajo más detallado. Pero esto solo era una excusa para Sean. En ese momento Marie dispara con un arma que tenía en su cartera. Era confuso para Sean, ya que anteriormente planeaban recuperarlo. Pero ahora no le importaba si moría. Marie pensaba que Sean bromeaba, claramente podía esquivar esto, al menos era lo mínimo que esperaba del legendario Sean. Pero debía morir, estaría mejor si fuera descartado. En eso Sean logra sujetar su pistola y la golpea contra la pared. Pero rápidamente Marie saca su navaja, intentando matar a Sean. Pero esto era todo lo que podía ofrecer a la vista de Sean, claramente la mansión de la muerte había muerto. Una vez tumbada en el piso, Marie se reía. En eso la señora aparece viendo cómo Sean golpeaba a una chica. No debería hacer esto, ya que era amigo de su hijo, preguntando si realmente fue quien hirió a Juno. Sean intentaba explicarle la situación, pero Marie corre asustada hacia la señora. Decía que vino a preguntarle algo a Sean, y él le pedía que no la escuche, la señora le pide que no se acerque. El día que Marie recogió a Eugene, su cuerpo estaba cubierto de moretones, su hermanito no quiso hablar de eso, pero repetía reiteradas veces que su hermano Sean fue quien le hizo eso. La señora podía recordar cuando ambos estaban peleando, y las recomendaciones del director sobre alejarse de Sean. Marie quería saber la verdad, pero inmediatamente Sean comenzó a golpearla. Claramente no podían tocar a la señora, esa era la promesa del director. Pero había maneras incluso sin tocarla directamente. Sean decía que todo era inventado, pero en ese momento la señora lo abofetea. Lo que la mansión de la muerte necesitaba era que la mujer entregue a Sean personalmente. Ella le pide a Sean que deje de llamarle madre y nunca más debía volver. Justo como se había planeado, en eso Rachel, la supuesta madre de Sean, llega, preguntando qué problemas había causado ahora. Claramente era un niño incorregible y ya era hora de que vuelvan a casa.
Por otro lado, el director estaba contento al escuchar las noticias de la misión. El éxito fue gracias a Marie, una resolución adecuada para la mejor estratega de la Mansión de la Muerte. Ahora, la leyenda de la Mansión de la Muerte regresaría. Y Marie también debía volver. Mientras Rachel y Sean estaban comiendo, la comida de Rachel parecía gustarle a Sean, pero esto solo se debía a que ella le había ordenado comerlo. Definitivamente seguía órdenes, el dominio había regresado a la Mansión de la Muerte. En eso llega el padre de Joseph, y su voz le parecía familiar a Sean. Este señor había proporcionado alojamiento a Rachel, uno realmente caro, pero gastaría cualquier cantidad de dinero para atrapar a Sean. Al recordarlo, Sean pensaba que estaba haciendo cosplay. En eso Rachel los detiene, ya le había dicho que tomarían la custodia de Sean, a cambio, no tocarían a su hijo, Joseph. Esa fue la condición de su trato, y el señor lo entendía, ya que negocios eran negocios. De todos modos, Sean no era el único del que estaba buscando venganza. Pero ese ya era su problema, y debía manejarlo como desee, ya que no tenía nada que ver con la Mansión de la Muerte. La Mansión de la Muerte prometió no tocar a la señora. Ella estaba atendiendo un pedido, mientras lo preparaba se corta un dedo, el cliente intenta ayudarla, pero en realidad se acercaba para matarla. El padre de Joseph y su empresa se encargarían de ella. Pero al recibir una llamada, la señora sale corriendo. Su hijo había despertado. Al preguntarle lo que recordaba, Juno le dice que recordaba gritarle a su madre, fue su culpa, por eso necesita disculparse con ella. En eso su madre llega, y su hijo se disculpa, ya que estuvo equivocado. El asesino la había seguido, quería proceder con su misión, pero le piden que detenga la operación. El plan había cambiado. Rachel estaba realmente molesta. El padre de Joseph había secuestrado a su muchacho. Este quería encargarse de la señora y su hijo frente a los ojos de Sean. Unos minutos antes, Rachel y Eugene esperaban cerrar un trato con la constructora. Rachel estaba cansada de esperar tanto tiempo, la secretaria les ofrecía chocolate, en eso Rachel le pide que actúe profesionalmente para resolverlo de inmediato. Pero tampoco era profesional de parte de Rachel provocar accidentes como ese de forma imprudente. Y la constructora acordó que no había necesidad de compensar los daños. Pero Rachel debía ser cuidadosa, ya que los negocios profesionales debían ser hechos por profesionales. La secretaria no quería tratar con sinvergüenzas, preguntando si la constructora era un socio de confianza. ¿O es que no se podía establecer negocios con estos tipos? Toda esta conversación le ayudó a Rachel comprender la situación. Por eso estaba molesta. Por otro lado, se daban cuenta que Sean era realmente inútil sin órdenes, al ser un producto de la Mansión de la Muerte, no podía hacer nada sin órdenes. Era un principio interesante, y era mejor llamarlo lavado de cerebro. En eso se le ocurre una idea interesante, se lo imaginaba ya, si compra a Sean y le da una orden. Matar a la señora del puesto. Ese sí sería un buen espectáculo. Pero aún no estaban comenzando, de ahora en adelante, y delante de sus ojos, destruiría a la señora y su hijo. Sean solo sería un espectador, sin hacer nada. Ya que no usaría su poder sin órdenes. Pero no debía preocuparse, pronto llegaría su turno. Por otro lado, en el hospital, la señora iba por algunas vendas para su dedo cortado, pero el hospital estaba oscuro y parecía no haber nadie. En eso alguien la golpea, noqueándola. Sean estaba atado observando esto, en eso el jefe va a visitar a Juno. Había pasado un tiempo, pero finalmente podía ver su cara, se presenta como el padre de Joseph. Su hijo le había hecho una cosa terrible, realmente lo sentía. Debió dolerle mucho, por eso siempre decía que la eficiencia era imprescindible en el trabajo. Si dejaba las cosas ambiguamente, terminaría haciendo el trabajo 2 veces. En ese momento Rachel estaba en el edificio del frente, estaba de acuerdo con la secretaria, claramente estaban tratando con sinvergüenzas. Disparando una cuerda para poder ingresar por la ventana. Estos sinvergüenzas de mierda se habían atrevido a apuñalar a la Mansión de la Muerte por la espalda. Matando a los guardias del jefe, pero uno de estos logra sujetarla, pero estas cosas eran inútiles contra Rachel.
Mientras ella luchaba, el jefe y su personal escapaban con Juno, debían seguir con lo planificado. Pero no escaparían de Rachel, solo lo preguntaría una vez más, ¿dónde está Sean? En eso el empleado chasquea los dedos, y varios hombres comenzaron a salir de los cuartos. Pero para Rachel estos eran como cucarachas, uno incluso llevaba una motosierra. Rachel suelta su navaja, y los manejaría apropiadamente con sus armas. Disparando sin compasión, pero era gracioso que llevara un arma, ya que ellos también tenían uno, disparando en la pierna de Rachel. Y el próximo disparo iría a su cabeza. Estas palabras significaban que querían matar a Rachel. Activando el tercer principio de la mansión de la muerte. El hombre no lograba entender, nadie le había dado una orden. Había olvidado que Sean ahora era miembro de la mansión de la muerte. Y acababa de amenazar a la instructora de la mansión. El tercer principio decía, aquellos que tienen como objetivo la mansión de la muerte son considerados amenazas. Por eso Sean resolvería la situación. Park Seon, afiliación actual, mansión de la muerte. Bueno gente, estos son todos los capítulos hasta la fecha. Si este manhwa tiene apoyo, traeré su resumen mensual. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.